La predicación de hoy la he titulado Te doy mi túnica. Hechos 2:23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Señor, estamos ante tu palabra que ha sido leída y te pedimos la asistencia del Espíritu Santo para que nos dé claridad, entendimiento y también humildad, no solo para entender tu palabra, sino también para acatarla y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cristo padeció injustamente, señala el apóstol Pedro, al contrario de nosotros que con justicia padecemos por causa de nuestro pecado. Juan 19, 23, 24 señala: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. No hay mayores referencias bíblicas al respecto, excepto por lo que dice el Salmo 22, en el versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Según la tradición hebrea, la madre tejía una túnica como regalo para el hijo que ya se iba de su hogar para hacer su propia vida. Tal vez María fue la que tejió la túnica de Jesús. No lo sabemos, la Biblia no da antecedentes al respecto. Pero sí sabemos por el relato bíblico de Juan que dicha prenda de vestir estaba tejida de una sola pieza y sin costura alguna. Por cierto, que esta pieza de ropa debe haber tenido un alto valor monetario, ya que los soldados que tomaron posesión de las escasas pertenencias que Jesús llevaba en el momento de la crucifixión, se interesaron notoriamente por esta túnica y no quisieron cortarla en 4 partes para dividirla entre ellos, menciona el apóstol. La sortearon jugándola a los dados de acuerdo al juego de azar que practicaban la soldadesca romana. En la Biblia encontramos lecciones respecto de cómo vestimos y de acuerdo a nuestra conducta. Por ejemplo, Pedro nos llama a vestirnos de dignidad, de humildad. 1 Pedro 5:1. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el Salmo 109:18, David dice que las malas personas se visten con maldición. David escribe: se vistió de maldición como de su vestido. La forma de vestir puede simbolizar el carácter de las personas. Puede hablar de cómo somos en realidad. Eso dicen muchos psicólogos, hay muchos escritores respecto del tema que lo dicen así. No lo sabemos exactamente si es así o no. El carácter de Jesús fue como la túnica que vestía, sin costura, tejida de una sola pieza. Es decir, Cristo fue y es íntegro, fue de una sola pieza. Con esto quiero decir que en nuestro Señor no hay 2 vidas, no hay doble estándar, no usa máscaras dependiendo de las circunstancias, no actuó ni reaccionó como lo hacemos nosotros habitualmente. No amó de acuerdo a intereses personales, como en nuestro caso. Dice la Biblia que la túnica que vestía Jesús
estaba tejida desde arriba. Esto quiere decir que Jesús no se dejó guiar por sus deseos, por sus emociones. Jesús se dejó dirigir por Dios Padre. Veamos lo que Jesús le dice a los judíos que procuraban matarle por decir que era igual a Dios. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El carácter de Jesús, sin duda alguna, fue una tela sin costura, tejida desde el trono mismo de Dios, dicho en otras palabras, desde el cielo a la tierra, desde los pensamientos de Dios a las acciones de Jesús, desde las lágrimas de Dios a la compasión de Cristo nuestro Señor. El carácter de Jesús fue hecho de una sola pieza, sin intereses de acuerdo a las circunstancias como somos nosotros. Amamos a quienes nos aman. Hacemos favores a quienes según nosotros lo merecen. La Biblia nos dice, Salmo 6:31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Este versículo quiere decir entonces que no debemos hacerle nada a nadie lo que no nos gustaría que nos hagan a nosotros. Jesús, al ser crucificado, sufriendo todos los dolores y menosprecios, se desvistió de su túnica de perfección y sin costura, tejida desde arriba, tejida desde el cielo a la tierra. Jesús se cubrió con una túnica de indignidad, la indignidad de la desnudez, desnudo ante su madre, su familia y sus seres amados, desnudo ante una muchedumbre con el corazón lleno de ira y de venganza. La indignidad del fracaso. Los líderes religiosos del momento se levantaron triunfantes y victoriosos. El sedicioso que decía ser el Hijo de Dios había sido avergonzado y ejecutado ante sus acusadores. Y lo peor de todo, fue vestido de la indignidad que produce el pecado. 1 Pedro 2:24 señala: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El pecado fue el vestido de Cristo en la cruz. ¿Cuál pecado? El tuyo y el mío. El pecado de nosotros, los seres humanos. No es extraño lo que escribió el autor del libro a los Hebreos, Hebreos 13:13. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Fuera del campamento, es decir, fuera de la ciudad, porque lo sucio, lo indigno era sacado fuera de la ciudad. Jesús no era culpable, no había cometido pecado alguno, asegura la Escritura, pero lo soportó por nosotros, por los que sí merecemos ser ajusticiados. Jesús, al vestirse con la túnica de la indignidad y la vergüenza del pecado, nos dijo en nuestras palabras: yo te doy mi túnica, hecha de una sola pieza, sin costura y tejida desde el cielo a tierra, para que tú te vistas de dignidad. Es decir, nosotros los que hemos creído. Hemos llegado hasta la cruz vestidos de impurezas y vergüenzas, y nos vamos vestidos con la coraza de su amor formidable, vestidos con vestiduras de salvación, rodeados con manto de justicia. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Gracias a Dios. Y gloria por su gracia
y su misericordia sin par que ha tenido de nosotros, los que sí merecíamos ser crucificados. Gracia y paz para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas.